Ahora vamos a ver cómo se obtienen estos resultados, lo hemos visto. Ahora vamos a ver lo difícil, lo fácil que es preparar ese modelo que luego se va a simular. Bueno, aquí vamos a ver cómo se prepara un nuevo proyecto. Vamos a ver un proyecto absolutamente nuevo, vacío, como veis no tiene tarjetas, nada cargado aquí. De hecho, sí hemos preparado los Gerbers desde nuestro programa de CAD. Y vamos a ver cómo se puede hacer eso, para ver lo fácil que es. En realidad él utiliza los Gerbers. Aquí tenemos asistentes, podemos crear plantillas a partir de plantillas, por ejemplo, decirle de 4 capas, de 6 capas, y ya nos crea la estructura. Luego solo tenemos que rellenarla. Vamos a decirle, de momento le vamos a decir 2. Y él ya dice, bueno, que esto es un Gerber, que esto va a ser un prepeg y esto va a ser un Gerber también. Y ahora tenemos que cargarlo, simplemente llamando. Aquí tenemos el archivo cargado y podemos ver esa carga de ese archivo. El problema que se ve aquí es que no hemos acabado de preparar la tarjeta, no hemos puesto la escala. Vamos a hacerlo mejor. Esta preparación inicial sería, como hemos venido a la tarjeta hecha en nuestro CAD, pues sabemos las coordenadas de la tarjeta, las dimensiones de la tarjeta. Y aquí ya está todo preparado. Los materiales por defecto, donde sea negro será cobre, el otro será el FR4, podemos naturalmente cambiar. Y ahora sí podemos ver a las layers. Seguimos preparando. Vamos a usar 35 micras. Y aquí, naturalmente, son datos que nos proporciona nuestro sistema de CAD. Y podemos asignar los colores. Al Gerber hemos comprobado que se lee correctamente. A continuación le decimos al programa que calcule, y eso es la traducción de ese Gerber en imágenes. Aquí tenemos entonces las dos plantillas, el cobre que en este caso es rosado, el dieléctrico que será blanco en cuanto al modelo. Aquí tenemos la vista ya de la tarjeta. Como veis, podemos trabajar en modo gráfico, en modo dibujo, podemos dibujar nuestros propios rectángulos o círculos para definir componentes y asignarle unas propiedades. Cogemos este componente y podemos decir que el valor de vatios para ese componente es 1 y para este otro componente clicar y obtener también. Sería lo mismo si lo escribiéramos aquí directamente, ¿no?
Si queremos hacer esta simulación, podríamos decir manual, aquí es donde se le pondría también los coeficientes de temperatura, emisión de temperatura. Ponemos -1, quiere decir que tomamos los datos por defecto, los datos que luego prepararemos como condiciones de contorno para toda la placa. En caso de que un componente tuviera algún radiador o alguna cosa, pues tendríamos que poner aquí los datos de ese radiador, su coeficiente de temperatura, y se añadiría al componente. Se calcularía así. Bueno, ya tenemos esto, pues podemos guardarlo. Y como veis aquí empezamos a ver nuestro modelo, esos componentes de distintas alturas que hemos preparado. En la capa de abajo todavía no hay nada, o sea, todo es cobre en este caso, perdón, todo es dieléctrico, y no tenemos agujeros ni nada que nos una a las dos capas, pero la preparación pues sería repetir todo lo mismo. Una vez terminada esta preparación, hacemos como siempre, condiciones de entorno, vamos a trabajar en este modo. Total, la potencia total es 2 y 1, 3. El tamaño no coge, no hay velocidad del aire, no hay ventilación. Vamos a dejarlo libre, la tarjeta libre sin meterlo en una caja ni nada. Una vez preparadas condiciones de entorno, podemos calcular. ¿Qué calculamos? La temperatura con esta precisión y podemos lanzar. Aquí empiezan los cálculos, hay un log, podemos ver si la cosa va bien, si converge a una solución. La convergencia quiere decir que tenemos la temperatura cada vez más cerca de una estabilidad, una constante, que es la temperatura máxima, y que el error está disminuyendo en cada iteración. Ahí vemos los cambios. Y aquí, ahí está. Después de 186 iteraciones, tenemos un resultado ya. 216 grados, temperatura máxima de nuestra tarjeta. Y como se quita ese calor, pues es demasiado calor, desde luego, para trabajar algunos componentes. Pero esto es lo que queríamos ver, ¿no? Que es realmente con pequeñas pruebas de colocar los componentes en una posición de la placa, o podemos hacer el cálculo y el simulador nos da los resultados. Igualmente, los cálculos se han hecho y aquí tenemos el informe. Ahí están los resultados. Está en la temperatura de la tarjeta, los 236 grados están en este componente. Y hay intercambio de calor, como veis, en la capa de abajo por el dieléctrico, puesto que no hay ninguna conexión de cobre, no hay todavía taladros en esta tarjeta. Los mismos cálculos que hacíamos antes.
por donde se puede escapar el calor. Bueno, mejorando nuestro ejemplo anterior, hemos puesto el taladrado. Simplemente cargamos un archivo Excel, no hace falta aburrir cómo se carga. Predecimos que todos los taladros de este archivo son metalizados. Normalmente nuestro programa de CAD va a generar varios archivos separando los metalizados de los no metalizados, de los ciegos enterrados. Ajustamos el cobre del anillo, el material, vamos a convert y ya tenemos los taladros. Naturalmente podríamos poner las capas y veríamos el conjunto, el modelo completo de simulación. Esta es la lectura del archivo, también podemos trabajar en él, copiar, pegar, duplicar para hacer pruebas, por ejemplo, taladros que son simplemente sujeción de la placa, no tiene sentido que vaya al modelo de simulación. Y con esta información pues hemos preparado la simulación, aquí ya la tenemos hecha. Las condiciones de entorno son las mismas, temperatura 12, temperatura 20, transferencia 12 y hemos calculado otra vez la temperatura que nos genera informes y aquí está el resultado después de unos pocos minutos. Los resultados, como antes, los podemos ver aquí, simplemente por comparación. La temperatura máxima ahora es 160 en lugar de 200 y pico, se produce todavía en este componente y ya tenemos una mejor conducción en la parte de abajo. Como podemos ver aquí en el ejemplo. Se puede ver también que la conductividad ahora tiene, vamos a ver, ahora nuevos elementos. Donde hay una conductividad, vamos a quitar la temperatura para que no moleste. Y ahí hay una ligera conductividad en los taladros, mayor conductividad en el cobre. El flujo como antes. Bueno, aquí una vez cargado todos nuestros archivos y creado el modelo, vamos a explorar un poco cuáles son los estímulos que tenemos preparados. En primer lugar, vamos a comprobar la potencia. Como veis, tenéis aquí una ayuda, pero tenemos la columna watt y podemos explorar donde se aplica una potencia, que es el componente U1. Por lo tanto, esa es nuestra fuente de calor ahora mismo, componente U1, 8 vatios. También podemos comprobar si tenemos la otra columna, ampere, y vemos que no tenemos fuentes de calor en las pistas todavía. Entonces, con esa sola fuente de calor, las condiciones iniciales o las condiciones de contorno para lanzar el simulador serán estas de aquí.
Vamos a trabajar con una temperatura ambiente de 20 grados y un coeficiente de transferencia de calor tanto hacia arriba, hacia el aire, como hacia abajo, hacia el eléctrico, el cobre y después el aire, de 13 vatios por metro cuadrado. Y en esta condición de aquí, ¿no? Podemos calcularlo sin ningún obstáculo, con algún obstáculo o en el vacío. Estos son los tres modos. Vamos a elegir el modo estándar. Como habéis visto antes, la temperatura ambiente es 20 grados. La única fuente de calor son 8 vatios, por lo tanto la suma de todas las fuentes es 8 vatios también. Y aquí podíamos, si cambiamos las condiciones, podemos calcular un nuevo transferencia o coeficiente de transferencia que podríamos introducir aquí. Lo vamos a hacer ahora. Y nos vamos ya al modo de simulación. Como cualquier simulador, el simulador termina, es un proceso iterativo, vamos a terminar cuando tenemos un 1% en el error. Y lo que vamos a calcular ahora no tenemos necesidad de calcular la corriente porque no hay fuentes de calor, de corriente. Vamos a calcular solo la temperatura y vamos a crear el informe con agujeros, perdón, sin etiquetas. Las etiquetas de los nets o de los componentes o así. Podemos lanzar el simulador. Una vez el resultado calculado, lo que tenemos es la representación en gráfica de todos los datos. Nos vamos a ventana de resultados y aquí vemos una escala. Estas son las coordenadas de la zona donde hemos querido calcular. Y en este caso estamos midiendo la temperatura en componentes y capa top. Y vemos que nuestro chip tiene aquí alcanzado una temperatura de 98.9. Bueno, como habéis visto en la explicación teórica, pues es suficiente para trabajar y entregar una corriente alta. Después vemos el mapa de calor. Podemos llegar hasta unos 50 grados hacia el final y podemos ver esto mismo pues individualmente en cada capa. Veis aquí las zonas donde el calor se puede escapar más fácilmente o se está escapando más fácilmente, algunos bloqueos. Y la misma representación podemos ver también ya el calor en los agujeros en las siguientes capas. Entonces, gracias a estos agujeros, el calor puede pasar a las capas de abajo y irradiarse por la parte de abajo. Otro de los resultados que tenemos es la conductividad térmica, como veis aquí, en vatios por temperatura. Y en la capa 1 que tenemos, bueno, el componente es el elemento que tiene esa fuente de calor que habíamos puesto. Y en la primera capa ya tenemos cobre, por lo tanto eso sigue el patrón del cobre prácticamente igual que el Gerber. Podemos verlo en las otras capas. Hasta el final, que en la parte de componentes de abajo no tenemos intercambio de calor prácticamente.
Otro de los informes que tenemos también es, ya que tenemos ese mapa de calor, podemos ver los vectores de intercambio de calor. Vemos las zonas más preparadas para intercambiar ese calor. Y otra vez el mapa, y como veis otra vez sigue la estructura del cobre. Vemos algunas barreras. Y así podemos detectar por la influencia de poner más o menos vías térmicas. Hasta que al final no tenemos nada. Esta sería esta y esta, pues las más importantes. Y las flechas nos indican hacia dónde va ese calor si hacemos un zoom, ¿no? Sale pues por las ramas del cobre y se difunde pues a través de los agujeros a otras capas, donde sigue pudiendo evacuarse. Una información similar podemos verlo en modo interactivo y en 3D. Aquí tenemos otra vez el mapa 3D con todas las capas. Podemos ver cada una de las capas otra vez, igual que veíamos antes con ese modelo que se hizo. Voy a poner los agujeros otra vez para que se vea cómo estamos pasando de una capa a otra y alguna capa intermedia. Y como antes pues podemos verlo en modo transparente. Bueno, vamos a activar todas las capas para tener otra vista, y aquí tenemos el cálculo que hemos hecho en voltaje. Pues podemos ir uno a uno esos componentes y ver su información y ver su temperatura que ha alcanzado. Esta la información de temperatura, podemos dejar esto solo. Estamos viendo aproximadamente lo mismo que estábamos viendo en la primera imagen, pero aquí de modo mucho más interactivo. Incluso cómo pasa esa información o ese calor de capa en capa. Ahí ya podríamos activar, desactivar esos gráficos. Como veis, esos gráficos se pueden hacer para todos los informes que hemos obtenido. Aquí solo calculamos temperatura, por lo tanto voltaje no tiene ninguna información extra. Tenemos sí la conductividad. Cualquier capa. Vamos a quitarlas todas y poner resultados de conductividad y explorarlos. O el vector de calor, como hemos visto antes. El otro resultado que teníamos de la simulación era el vector de calor que habéis visto antes. Lo podemos activar y ahí vemos sus resultados. Cada una de las capas mediante estas flechas. Si marcamos el informe de papel, tenemos en la carpeta de nuestro proyecto este mismo informe, pero bueno, aquí tenemos un lector donde están las condiciones del modelo que hemos generado.
alguna información de la instalación y los archivos usados, cómo ha ido la ejecución. Aquí veis, por ejemplo, el 1% de error, las condiciones de contorno, 20 grados, con coeficientes de transferencia de 13. Otra información de la geometría, de las capas, de los taladros y un resultado de una temperatura en este componente, que es lo único que teníamos. Un poquito más para acá. Temperatura máxima que podemos alcanzar en ese componente con ese estímulo de 8 vatios. Y aquí vemos la pérdida de ese calor hacia el exterior, hacia top y hacia bottom. Y el cálculo que hemos visto de flujo, también con las flechitas, ahí está. Y esas son las condiciones de trabajo en este. Solo había un estímulo, el U1, pues por lo tanto eso corresponde al U1. Naturalmente todo eso lo podemos guardar, copiar y explorar más tarde, comparar con otra simulación. Otra de las vistas que podemos hacer es la vista 2D, perdón. Eso se va abriendo en una ventana aparte. Aquí está la ventana del postprocesado. Naturalmente tenemos los dos resultados que hemos obtenido, temperatura, conductividad. Y lo que hacemos aquí es aplicar una paleta que nos enseña mejor cómo cambiar los colores de los resultados, y para resaltando unos otros podemos ver algunos efectos. Podemos también simular los colores de una cámara térmica. Si usáramos una cámara térmica en nuestro PCB, pues tendríamos algo similar a eso. Podemos calibrarlo, cambiar los colores, como queráis. Bueno, vamos a ver una posibilidad más del programa, que es la evolución transitoria a través del tiempo hasta llegar a los valores calculados. Habría que marcar aquí en la opción Transient. Hay tres maneras de hacerlo, según cómo queramos hacer la variación, cuántos pasos queramos. Y ahí calcularemos los pasos y como los pasos que vamos a grabar, el incremento, y eso nos calcula pues un conjunto de pasos según la programación, y entonces podemos calcular con estos datos, ¿no? Aquí ya lo tenemos hecho. Lo que tenemos es una curva de resultados en Transient de la evolución de los valores de las marcas que hemos puesto en U1, U2 y en las dos pines de corriente, pero no nos fijemos en los pines. Lo más importante o lo más claro que tenemos aquí es la evolución de la temperatura hasta llegar a los 80 y pico grados, que es justo lo que teníamos en nuestro componente, ¿no? Tenemos otra vista mucho más precisa aquí en 2D. Bueno, esto sería la vista normal, los plots. Temperatura, por ejemplo, vamos al 2D. Vamos a fijarnos, tenemos elegido temperatura todavía. Vamos a comparar con los de abajo. Comparación no muestra naturalmente lo mismo, salvo los componentes. Vamos a marcar top 1,
Vamos a fijarnos en la densidad de corriente. Aquí el autoescala. Tenemos que ponerlo aquí, aplicar, y podemos distinguir claramente los cambios en la densidad de corriente con la nueva escala. En este ejercicio veremos cómo otra fuente de calor puede ser una corriente aplicada a una pista. Es aquí que tenemos una pista de estas condiciones y aquí tenemos dos pines que simulan los pines de un componente, por ejemplo, y aquí le vamos a aplicar, como veis ahí, aquí se genera un amperio, como si fuera la fuente, y aquí se consume un amperio, como si fuera el receptor de la carga. Entonces, en esta situación vamos a ver un poco cómo es la capa. No tenemos nada especial aquí, la resolución, los materiales de la biblioteca. Tenemos que predefinir siempre un par de capas para que funcione el simulador. Y hemos definido naturalmente el layer stack-up, los materiales, los colores. No tenemos nada en los taladros, es decir que no nos importa lo que pase por abajo, puesto que solo vamos a simular la corriente. Y aquí sí que definimos en las cargas la pista y los dos pines donde se generan la pista. No hay potencia, pero sí que hay una corriente en los pines. Esto es la misma vista, sabéis que se puede trabajar aquí y aquí y aquí. Entonces el resultado del test es, si hacemos el cálculo de la temperatura, podemos ver en este caso pues que no hay demasiado aumento de tensión, puesto porque la pista es muy ancha comparada con la corriente. Sí que hay una caída de voltaje debido a la resistencia al cobre. Hay una densidad de corriente que es constante, puesto que la corriente siempre es la misma y la pista no cambia de ancho. Conductividad térmica, conductividad eléctrica, densidad de potencia, todo lo mismo, ¿no? Y la información de lo mismo. A ver la influencia, solo hemos considerado lo que ocurre en la primera capa, las demás capas no importan, pero sí que hay vamos a borrarlo todo para que se vea bien. Sí que hay un paso de calor a la segunda capa. Bueno, a partir de ahí se puede calcular también la inductancia de la pista esta. Eso es el motivo de otro ejercicio. Ahora el mismo ejercicio, donde hemos cambiado simplemente el ancho de la pista y hemos aumentado la precisión de cálculo.
para que se vean mejor los cambios. Aquí están los resultados. Una variación ahora de la temperatura más clara. Esta parte negra es un artefacto, pues seguramente un problema de la precisión. Esto puede ser el 19,9, que por debajo de 20, donde está la imagen, ya se pinta en negro. Este es el mínimo para pintar con un color. Vemos también variación de voltaje, densidad de corriente, cambios, apenas. Conductividad y otra vez nuestra pista, que es muy estrecha ahora. Mucho más estrecha, no, tampoco la corriente es todavía muy grande para ese ancho de pista. Aquí las condiciones. Vemos que esa pista es una fuente de calor de 32 milivatios, por lo tanto nada esperable en el cambio de temperatura. Y ahí están las condiciones. La temperatura ha subido 5 grados en la pista respecto al ambiente por esta corriente de 1 amperio.